Bueno, ayer ya te lo contábamos, después de varios meses de parate, prácticamente un año, se retomaron las obras en la planta potabilizadora de agua santafesina. Sin duda una noticia muy importante porque en aquel momento dábamos cuenta, ¿no?, de las dificultades en cuanto a una obra completamente paralizada y también aquellos trabajadores que se quedaban en stand-by con sus trabajos. Estamos en contacto con Mariano Cipriani nuevamente desde la ciudad de Santa Fe. Nano, bueno, ya nuevamente manos a la obra. Sí, y es realmente una buena noticia Sí. desde varios puntos de vista. Esta obra que se inició hace unos 4 años, yo recién decía, imagínate la importancia de ese momento cuando se inició, que a la licitación había llegado el presidente Alberto Fernández de ese momento, donde se licitó, donde se comenzó y donde se hizo muy poco, 13%. Después el gobierno nacional decidió cortar rápidamente esta obra tan importante de ampliación de la planta potabilizadora de aguas santafesinas y es realmente una muy buena noticia para los trabajadores, porque es obra pública, porque mano de obra santafesina. Vamos a saludar a Mariano de la Riva, quien es representante del gremio de los trabajadores de la construcción de UOCRA puntualmente. Bueno, Mariano, decía, una muy buena noticia para lo que va a impactar la obra, pero puntualmente para los trabajadores de la construcción que vuelven a la obra tan importante de aguas. Buen día, ¿cómo va? Sí, es una obra, digamos, muy importante. Yo creo que es importante para Santa Fe, por lo que significa la obra, digamos, porque ya habíamos quedado con muy poco margen, digamos, de las piletas potabilizadoras que tenía Santa Fe y necesitaba un cambio porque se va expandiendo la ciudad para otros lugares y en los años que estamos y hay gente que todavía no tiene agua potable. Mariano, ¿a cuántos trabajadores afectó nuevamente laboralmente la obra? Sí, hoy empezamos con 10 trabajadores porque se está haciendo un relevamiento de cómo quedó del parate que se hizo de la obra, bueno, y esperemos llegar a 150 trabajadores. Hago un reconto en el tiempo. Yo decía, hace 4 años se inició, se hizo muy poquito, 13%. El gobierno nacional en ese momento decidió frenar la obra. ¿Recordás con cuánta gente empezó? ¿Cuánto tiempo estuvo parado? ¿Cómo fue ese devenir de tanto tiempo, tantos meses, donde afectó a muchas familias trabajadoras? Sí, cuando la obra empezó con buen ritmo, digamos, se tomó bastante gente, se empezó con unos 50 trabajadores y fueron implementándose a medida que fueron los trabajos y fue creciendo hasta llegar a un punto de 130 trabajadores y bueno, y después con el pago que no se venía efectuando de Nación, se fueron bajando esos trabajadores hasta el cierre de la obra. Mariano, imagino que esos trabajadores, estamos hablando hace un tiempo importante, ya casi 4 años, que estuvieron afectados, tuvieron que trabajar en otra obra, directamente irse a otro trabajo. ¿Son los mismos los que hoy seguramente puedan tener mano de obra en el lugar o eso se renovó y son otros trabajadores que van a tener la oportunidad? Y algunos pueden ser que hayan quedado sin empleo y vuelvan. Y hay otros que no, porque ya están en otras obras, se los pudo incluir en otras obras, entonces no van a dejarle otra obra para volver acá. Pero esperemos que sea lo más pronto que podamos ingresar más gente. En caso de obviamente no cortarse como ya fue, se proyecta hasta 2027, lo cual también daría un importante tiempo de trabajo en una lógica distinta al trabajador común que vemos habitualmente, que es el trabajador de UOCRA, donde trabaja puntualmente contratado por la obra. Sí, eso garantizaría, digamos, el trabajo continuo de la gente y, bueno, y la incertidumbre por ahí cuando uno no tiene trabajo en buscarlo y, bueno, esto garantizaría 2 años de obra que puede hacer que no se pare. Por último, te quiero preguntar por la situación del sector. Santa Fe tiene una particularidad en el contexto nacional que mantuvo obra pública dentro de la provincia, con fondos provinciales, pero las obras nacionales no están. El privado seguramente ralentizó sus obras. ¿Qué situación están viviendo ustedes como trabajadores? Sí, nosotros, digamos, con el gobierno provincial, es como vos decís,
mantuvo algunas obras, las mantuvo en pie, las pudo seguir. Con el tema de los juegos que se vienen el año que viene, hay bastante movimiento en obra. Y de Nación sí, de Nación no tenemos nada, digamos, esto que se reactiva ahora de aguas provinciales, pero esperemos que se pueda solucionar algunos temas más, digamos, estamos esperando que sería bueno que se reactiven lo que es el Belgrano Carga, que eso quedó en un parate que sería muy bueno para sacar el tránsito del tren de acá de la zona de Santa Fe que pase por otro lado. ¿Y el privado en qué situación está, la obra privada? Y el privado es como todo, el privado si el país no avanza o no hay una mejora, es como que se para. El que hacía 3 edificios hoy te está haciendo 1. Entonces tenemos un parate ahí. Mariano, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí la palabra de Mariano de la Riva con una realmente muy buena noticia. Muy buena noticia por el impacto que va a tener la obra, Sí. Que bueno, ya lo habíamos analizado en su momento, que proyecta 50 años la capacidad de potabilizar el agua en la ciudad de Santa Fe, en una ciudad que ha crecido mucho en cuanto a la cantidad de habitantes y el territorio, y puntualmente y concretamente dar fuente laboral nuevamente a una obra que empezó con pocos trabajadores, que llegó a tener 130, que proyecta ahora 150, más allá de que no son los que empezaron, porque es un primer relevamiento, esto comenzó hace pocas horas, la reactivación, pero digamos, son 150 trabajadores y familias que podrían tener nuevamente una fuente laboral muy importante con esta obra de aguas. Sí, hasta julio del 2027 al menos se prevé que podría llegar a demandar esta obra. Obviamente que sabemos que los tiempos van a ir variando, pero justamente lo importante de esto que decís, Nano, de la gran cantidad de familias que vuelven a tener trabajo, al menos por varios meses más, y también la importancia de la obra en sí. Un 70% más de agua potable para la ciudad de Santa Fe es un montón, y esto de prever lo que es el crecimiento que ya tiene la ciudad de Santa Fe, un montón de barrios que lamentablemente no tienen agua potable, donde no llega prácticamente la presión y donde directamente no llegan las cañerías, y prever el crecimiento que va a tener a futuro también la capital provincial. Así que bueno, buenas noticias de donde se las mire, una obra que ya se reactivó en la jornada de ayer. Nano, muchísimas gracias. Sí. Dale, hasta pronto, Emi. Hasta mañana.